Bueno, vamos a continuar con esta reflexión sobre los tiempos que vivimos y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra. Capítulo 13 de la segunda epístola a los Corintios, desde el versículo 1, y dice: por tercera vez voy a vosotros, por la palabra de 2 o 3 testigos se zanjará todo asunto. Ya lo tengo dicho a los que anteriormente pecaron y a todos los demás, y vuelvo a decirlo, ahora que estoy ausente, lo mismo que la segunda vez estando presente. Si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos, ya que queréis una prueba de que habla en mí Cristo, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso entre vosotros. Pues ciertamente fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios sobre vosotros. Examinaos vosotros mismos si os mantenéis en la fe. Poneos a prueba a vosotros mismos, a no ser que os encontréis ya reprobados. Espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Rogamos a Dios que no hagáis mal alguno, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que obréis el bien, aun cuando quedáramos nosotros reprobados. Pues nada podemos contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Ciertamente nos alegramos cuando somos nosotros débiles y vosotros fuertes. Lo que pedimos en la oración es vuestro perfeccionamiento. Por eso os escribo esto ausente, para que presente no tenga que obrar con severidad, conforme al poder que me otorgó el Señor, para edificar y no para destruir. Palabra de Dios. Pues hablar de los tiempos que estamos viviendo es algo que envuelve el pulso espiritual que llevamos cada uno de nosotros. Les voy a poner un ejemplo que quiero decir con eso. Si usted entrevista a una persona en Barcelona en algún parque y le pregunta, cuénteme de Barcelona, ¿qué es Barcelona para usted? ¿Qué experiencia es Barcelona para usted? Se la cuenta. Si se va a una distancia, a unos cuantos bloques más adelante y le pregunta a otra persona, yo le aseguro que si usted entrevista a 10 personas en Barcelona, se va a encontrar 10 diferentes Barcelonas, ¿no? Y están viviendo en la misma ciudad. Eso quiere decir que cada uno de nosotros vive un estado único. Lo mismo sucede en el purgatorio. Las almas viven un estado único purgatorial. Ninguna alma está viviendo lo que la otra vive, y lo mismo sucede con nosotros ahora mismo. Por eso cada uno de nosotros somos absolutamente únicos. Por eso es tan importante tener en cuenta una de las enseñanzas que Jesús nos ha dado, en la cual hizo tanto énfasis, que es el amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un tesoro, un tesoro. Y si nosotros tenemos amor entre nosotros, podemos recibir lo que cada uno ha recibido de Dios. Eso es. Obviamente que todos nosotros somos pecadores e imperfectos, y hay en nosotros una mancha que nos inclina al pecado, y por eso nos encontramos a veces con el lado oscuro de cada persona, incluyendo el nuestro. Eso siempre lo sabemos. Pero en sí, nosotros somos esas vasijas de barro que llevan el Espíritu Santo por el bautismo, por los sacramentos. Y si nosotros somos católicos fieles que estamos siguiendo al Señor, somos unos absolutos tesoros, porque el Espíritu habla a través de nosotros. Y es difícil aceptar esa realidad, pero es verdad que el Espíritu se manifiesta a través de nosotros, como es verdad que Dios escucha nuestras oraciones. A veces la gente piensa que no, porque simplemente no le dio lo que querían, pero la realidad es que Él siempre escucha nuestras oraciones, y cuando no recibimos lo que pedimos, siempre nos da algo mejor. Lo que pasa es que a veces no distinguimos esos dones que Él nos da. Entonces, cuando hablamos de los tiempos que vivimos, primero están relacionados con nuestra vida personal. Cada uno vive un tiempo diferente.
Y de ahí se desprenden muchas realidades de la visión que tenemos de la vida y por lo tanto del tiempo. Hay personas que viven pendientes de mensajes de los finales de los tiempos para ver en qué momento se va a acabar todo esto y tienen una ansiedad de que se acabe ya. Es como un instinto autodestructivo, buscando a ver cuándo se estrella el cometa con la Tierra, a ver cuándo es que se va a acabar esto. Eso, no todas las intenciones con relación a esa inclinación son malas. Hay personas que sinceramente buscan una respuesta sobre el fin, pero normalmente lo que yo he entendido y lo que yo he recibido del Señor en toda la experiencia que he tenido con Él, es lo que Él nos ha revelado en el Evangelio, y es a cada día con su afán. Nosotros debemos vivir una vida en la cual tenemos como misión el serle fieles a Dios siempre, obedientes a Dios. Nosotros como católicos tenemos la iglesia más hermosa y poderosa porque es la iglesia de Dios. Y por lo tanto nosotros debemos obedecerle a esa iglesia, vivir en esa iglesia y perdonar la humanidad de la iglesia. Ustedes saben que el obstáculo más grande que tenemos nosotros como católicos es nuestra propia humanidad en la iglesia. Por eso los escándalos del clero, las realidades que hay en la iglesia, que son tantas, a veces uno dice, ay, la iglesia nunca ha estado tan mal, pero la iglesia ha pasado por ciclos increíbles, mucho peores que esto, y sin embargo la iglesia continúa navegando a través de los tiempos. Nadie la puede destruir. Nosotros podremos destruirnos a nosotros mismos, pero no importa lo que hagamos, jamás podemos destruir la iglesia, ni nadie la puede destruir. Por eso que debemos tener en cuenta que estamos en la iglesia del Señor y debemos ser personas muy gratas a Dios por esta maravilla de don que nos dio y al mismo tiempo la responsabilidad tan grande que tenemos. Entonces, ¿qué he leído yo de los tiempos? Primero, entiendo, por lo que el mismo Señor ha revelado y San Pablo ha explicado, de que la conversión masiva de los judíos es una señal muy importante del final, porque hay que tener mucho cuidado con las teologías protestantes que hablan como de dos finales, porque la teología católica nos enseña que hay un regreso del Señor, no dos, sino un regreso del Señor. Hay muchos evangélicos, pentecostales, adventistas del séptimo día y quién sabe cuántas más. Son más de 35,000 sectas solo en Estados Unidos. Ahora son como 100,000 en el mundo y cada uno tiene una interpretación diferente de la Biblia. Y hablan de una llegada del Señor y 1000 años de no sé cuántas y después vuelve y quién sabe cuánto enredo. Pero la realidad es que nuestra teología nos enseña que hay un regreso de Jesús, que es el final del final, donde termina este mundo como lo conocemos y desciende la Santa Jerusalén del cielo y será sepultado Satanás para siempre en el abismo, terminará la muerte y nosotros todos entraremos en la gloria de Dios si nosotros somos obedientes a Dios. Y esto es la realidad espiritual. Ahora, una señal es esa a los judíos, la otra es la gran apostasía. Ustedes saben que la apostasía se origina ¿dónde? En los creyentes, porque para ser apóstata tiene que venir uno de haber creído y de haber profesado su fe y luego irse contra ella. Y esto hay obviamente en la iglesia hoy muchos apóstatas, hay gente que ha apostatado contra la iglesia. Una de las trampas más peligrosas que hay para apostatar es el papado, ¿no? Ustedes saben que no todo papa es la tacita de té de todo católico. Cuando el Papa Benedicto XVI fue nombrado, todo el área liberal de la iglesia lo declaró como un papa falso y una persona que, bueno, quién sabe cuántas conspiraciones hubo. Ahora con el Papa Francisco ni hablar, hay una cantidad de cosas muy complicadas, pero al final lo que yo he entendido y lo que he aprendido del Señor es esto: hay que tener mucho cuidado con la humanidad de la iglesia. Ustedes saben que no es un accidente que Jesús dejó a Judas Iscariote hasta la última cena. Y Jesús siempre supo que él era ladrón, que era un traicionero. Por eso, y lo más extraño de todo es que sabiendo que era ladrón lo dejaba administrar el dinero.
Ustedes no creen. Estas son cosas bien raras de las que Jesús hace. Y uno dice, ¿qué nos está enseñando el Señor? ¿Cómo le da a manejar el dinero al ladrón que él conocía y al que lo iba a traicionar? Pero des en cuenta que el Señor, entre las muchas cosas que nos enseña con Judas, porque de Judas podemos sacar unas enseñanzas enormes, de solo de Judas Iscariote y la presencia de él en la iglesia, la presencia de él entre el Señor por esos 3 años. Pero hay algo importante acá. Cuando el Señor envía a los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote. Judas Iscariote, tanto como los demás, sanaron enfermos, liberaron posesos, hasta resucitarían muertos. Nunca se dice en las Escrituras que Judas Iscariote regresó todo ofendido porque él no tenía esos dones. No, él también tenía eso y era un traidor. Entonces, nunca podemos escandalizarnos por los pecados del clero, por los escándalos del clero, de la vida religiosa, porque la relación que cada sacerdote tiene con Dios, la relación que cada religioso tiene con Dios, esa es una relación personal, en la cual nosotros no debemos tener nada que ver con eso, ni juzgarlo, ni meternos en eso. Un sacerdote puede estar en el pecado más terrible, pero tiene la unción sacerdotal, y cuando él levanta la mano para absolvernos en nombre de la iglesia, no en nombre de él, sino de la iglesia que es que nos absuelve, el demonio huye, a pesar de que ese sacerdote lo tiene amarrado el mismo diablo. Sin embargo, el demonio tiene que huir, porque esa unción sacerdotal actúa inmediatamente como actuó la unción del Espíritu Santo en Judas Iscariote cuando se fue con los otros. También sanó enfermos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es fiel y actúa a través de un traidor. Lo mismo pasa con un sacerdote en pecado mortal. Lo mismo pasa con una monja que esté en pecado, y cualquiera de nosotros que la misericordia de Dios es así, pero especialmente en la vida del sacerdocio. Por eso hay que tener mucho cuidado, especialmente en estos tiempos, por lo siguiente: el demonio, y esto es algo que yo vi con claridad cuando el Señor me habló de la iglesia, el demonio se dedicó muchos años a pervertir la iglesia por dentro, y todo esto no es un secreto para nosotros, ni es un tabú, ni nos debe dar miedo hablar de eso, porque nosotros somos la familia de Dios y esta es nuestra iglesia, y nosotros podemos hablar de eso sin miedo, porque es una realidad. Y hay una cantidad de movimientos extraños así dentro de la iglesia que el demonio mismo ha creado dentro de la iglesia para que en estos tiempos donde la iglesia está pasando por situaciones muy complicadas, exhibe a todos esos sacerdotes infieles y monjas, los exhibe como un trofeo, y por eso constantemente está sacando uno y el otro y el otro. Ustedes se dan cuenta que si un pastor protestante, por famoso que sea, comete cualquier pecado horrible, no sale en ninguna noticia, porque eso no vende noticias. Si un gurú del hinduismo, un mula musulmán, un rabino judío, ninguno de ellos vende periódicos, ninguno de ellos vende noticias, no importa el crimen que cometan. Pero un sacerdote, el más insignificante, en el pueblo más pequeño, comete algún escándalo y sale en todos los periódicos, en todas las noticias. Eso les debe dar a entender a todos ustedes de que esta es la verdadera iglesia de Dios. Si no fuera así, el escándalo no sería así de grande. Es así de grande porque Satanás odia a nuestra iglesia, porque es la pesadilla más grande de él, porque es que eso es lo que lo aplastó a él y lo que lo derrotó, y él odia a Dios, odia a la iglesia. Entonces, ahora, la relación que hay con estos tiempos que estamos viviendo, yo la veo en dos formas. Lo que les voy a compartir a ustedes es algo mío, algo personal. De acuerdo a lo que yo he vivido con el Señor, he visto dos cosas por los tiempos que vivimos. La humanidad está viviendo un grado extraordinariamente degenerado. O sea, la depravación que hay en este mundo está alcanzando niveles desorbitantes, hasta el punto que uno piensa que de pronto esa profecía de que el pueblo de Dios quisiera no haber nacido, de pronto parece que se estuviera cumpliendo ya, porque es que a veces no le dan ganas a uno ni de salir a la calle después de las 6 de la tarde, ¿no? Porque ya se volvió esto un circo
de depravados tan increíble que hay un descaro enorme, todos esos desfiles que hay, todo el exhibicionismo de tanta depravación, todas estas ideologías de género en los colegios, en los niños, todo lo que está pasando es alarmante. Ahora, yo veo dos cosas de estas señales. Una es el fin de una civilización. Ustedes saben que el Imperio Romano se cayó también cuando se depravaron totalmente, llegó a un estado de que esa gente estaba tan degenerada que ya no podían administrar, ya se les fue de las manos el orden porque no podían ni administrar, estaban totalmente degenerados. Y se cayó y llegaron los enemigos, se los tomaron, destruyeron el imperio y así terminó. Y así han terminado todos los imperios. Entonces, hay posibilidades de lo que está sucediendo en este mundo sea el fin de una civilización. Y que el Señor en cualquier momento pueda poner esto patas arriba, ¿no? Y cambiar todo. Por ejemplo, eliminar todo el elemento económico del mundo y dejar la gente... en el momento que haya una crisis económica mundial, porque el Señor lo permita así, en ese momento toda esta tecnología e industrialización queda valiendo cero, queda valiendo nada. Y esta civilización puede completamente cambiar y quedar en ceros, para empezar de cero otra vez. Eso es posible. Y estas señales que, si es que creemos que las señales de estos tiempos son toda esta depravación de la humanidad, toda esta propagación de este ateísmo, de todas estas ideologías que atacan la iglesia, que están contra Dios, que no creen en Dios y que tratan de pervertir los niños y destruir la familia. Dense en cuenta que todo esto obviamente es el espíritu del mal. Nosotros sabemos que hay una economía de la salvación y Dios tiene un plan perfecto, un plan perfecto. Ahora, ese plan está sujeto a la procreación, porque dentro de ese plan perfecto que Dios tiene también un plan con ese número de almas que entran al cielo. El demonio sabe eso y el demonio está desesperado porque su tiempo se está terminando a toda velocidad. Entonces él tiene que inventarse todo lo que él pueda. ¿Y qué hace él? Él trata de detener esa procreación con el aborto, con los matrimonios de homosexuales, propagando, cambiando, dando la alternativa de familia y destruyendo la familia. Y por eso vemos nosotros como, por ejemplo, en esta Europa el índice de mortandad es más alto que el de nacimiento desde hace mucho tiempo, porque el demonio ha estado destruyendo la familia y destruyendo la procreación. Y esto lo ha aumentado más y se está propagando por el mundo entero. Latinoamérica, que es un continente conocido como un continente católico, ya está invadido las sectas también. Sin embargo, las familias en Latinoamérica antes tenían mínimo 4, 5, hasta 10 hijos. Hoy escasamente tienen 1 o 2 y la mayoría tienen es un perro, ¿no? O sea, esto ya se volvió universal. Entonces, ¿qué sucede? Que el demonio está atacando la familia y este es uno de los ataques más grandes de estos tiempos. ¿Esto qué quiere decir? Yo no sé si es que estamos al final de una civilización. Es más, me inclino más a creer que estamos al final de una civilización, a que el regreso de Jesús está a la vuelta de la esquina, aunque nadie sabe cuándo regresará el Señor, solo el Padre. Y esto no podemos nosotros ponernos a adivinar. Algunas señales han sido dadas, como la que les dije. Yo no veo una conversión masiva de judíos, pero eso puede suceder de la noche a la mañana. Yo no veo que el Evangelio haya llegado a todos los confines de la tierra. Hay varios billones de personas que no conocen a Jesús y nunca han oído de Él. Pero al mismo tiempo sabemos que los medios de comunicación hoy, el Internet, es tan increíblemente poderoso que puede llegar a todas partes en un momento, y esta gente que no conoce a Jesús puede que en pocos años llegue a conocerlo ya. Eso es posible por la tecnología. Entonces, todas esas señales de que hablamos pueden suceder en cualquier momento y se pueden dar. Entonces no se puede descartar esa posibilidad. Pero yo, por lo que he podido observar, veo más posibilidades de que esta civilización se vaya, pero de bruces al suelo, más que un regreso del Señor. Por eso, porque el Señor, miren que si nosotros destruimos el planeta, pues nos toca vivir en burbujas.
pero eso no quiere decir que se acaba la economía de la salvación. El Señor seguirá con nosotros entre burbujas y así seguirá el plan hasta que se cumpla, porque somos culpables de lo que hacemos. Si Él nos dio esta creación tan hermosa y si la destruimos, tenemos que vivir en ella destruida. Es como hay muchas personas que reciben beneficios de vivienda y beneficios para microempresas porque viven en la pobreza, y de repente, de un momento a otro, por el desorden, la desobediencia y los excesos, destruyen todo lo que se les da y los encuentran otra vez durmiendo en la calle y sin trabajo, con hambre. Y esto es prácticamente lo que pasa con la humanidad hoy, que destruimos, mordemos la mano que nos alimenta, o sea, la creación misma la destruimos. Entonces, cuando hablan de los señales de los tiempos, lo que yo puedo leer y lo que yo puedo decir sobre eso es que me inclino a pensar que estamos al final de una civilización. Ahora, como les dije, nadie sabe si Jesús regresa mañana, porque todo esto que estamos hablando de las señales que San Pablo habla y de lo que habla la misma palabra sobre la gran apostasía, puede suceder de un momento a otro. Pero mi consejo es este: un buen católico jamás debe preocuparse por el final del mundo, nunca, porque eso es una distracción. Yo no me preocupo nunca por eso. A mí no me interesa para nada cuándo va a terminar esto. No tengo un solo segundo de mi vida ocupado en eso. Estoy más preocupado de asegurarme que tengo la vigilancia puesta sobre mis defectos, sobre mis malas tendencias, sobre las tentaciones que sufro. En eso sí tengo los ojos puestos y me interesa más trabajar en eso que pensar cuándo se va a acabar el mundo. Es más, yo creo que todo este movimiento que hay y toda esta tensión que hay de finales de los tiempos es una distracción que el mismo diablo promueve para que la gente esté tan enfocada en cómo va a terminar el mundo y no se enfoque en cambiar su corazón, en convertirse de verdad. Y por eso hay tanta novelería y tanta cosa, porque la realidad que yo conozco espiritualmente por la experiencia que he tenido con Dios es que nosotros debemos capitalizar cada día que Dios nos da, pero no capitalizarlo para pensar qué va a pasar, sino capitalizarlo para cambiar nuestro corazón, para asegurarnos que nosotros estamos cambiando. Yo siempre le digo a la gente, haga un buen ejercicio. Mire usted quién era hace un año atrás, obsérvelo con cuidado y mire quién es hoy y piense a ver si ha cambiado, si usted es mejor persona hoy, porque si no lo es, está estancado y eso es un peligro muy grande porque usted está malgastando el tiempo que Dios le está dando. Y si lo sorprende al final de esta vida estancado así, eso va a ser un terrible purgatorio, porque quizás por estar usted en la iglesia y mantener una vida de una práctica religiosa, por la misericordia de Dios se puede salvar, pero la purificación es larga porque tiene que empezar de cero toda esta escuela que tuvo que haberla vivido acá. Eso es lo que yo aprendí cuando vi toda esa experiencia del purgatorio y qué es lo que sucede cuando no pasamos el grado. Es que la vida terrenal es el primer grado de una jornada eterna. Esta es la primera clase y es la clase del amor. Por el pecado original perdimos el amor, por la desobediencia. Entonces, ¿cuál es la prueba para poder regresar a la vida que perdimos porque no moríamos y empezamos a morir? ¿Y cómo hacemos para rescatar ese don de la vida eterna que perdimos? Rescatando el amor de Dios. Entonces, en esta vida terrenal tenemos que aprender a rescatar el amor de Dios. Esa es la lección de esta vida. Y tenemos que utilizar cada día, cada hora, cada segundo para crecer en ese amor de Dios. Y la iglesia nos da a nosotros todo, absolutamente todo lo que necesitamos para crecer en ese amor, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de los ministerios que hay en la iglesia que nos llevan a nosotros a vivir una vida de servicio, una vida de misión, una vida de darnos, para que nosotros podamos ser esos instrumentos de Dios que están extendiendo los brazos de la iglesia hacia la humanidad. Y en todo esto está el trabajo nuestro diario. Entonces es mucho más importante concentrarnos
en lo que estamos haciendo con nuestro corazón y nuestra conversión que ponernos a pensar cómo se va a acabar esto. Ahora, ¿por qué no pues estar pendiente de cómo se va a acabar esto? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Uno no puede juzgar a una persona que tiene ese tipo de curiosidad o ese tipo de pasión. Yo personalmente no les aconsejo eso porque me parece que es una pérdida de tiempo. A veces veo todos esos profetas de los últimos tiempos, la mayoría son falsos de todas maneras, y tienen unos libros así de grandes, y la gente se los sabe de memoria, y cuando usted les pregunta si conocen el catecismo, no se lo saben, ni siquiera las primeras 10 páginas de memoria, y es una tristeza. ¿Cómo se va a aprender uno toda esa información que a lo mejor es falsa, y no se sabe ni el catecismo? Hay muchos católicos que ni siquiera saben que existe un libro que se llama La Doctrina Social de la Iglesia. Yo me sorprendo, te pregunto, ¿usted sabe que existe un libro que se llama La Doctrina Social de la Iglesia? Y mucha gente mira y dice, no, yo no sé. Dice, ¿y cómo, si usted no conoce la doctrina social de la Iglesia, cómo sabe cuál es la posición que tiene la Iglesia con todas las cosas que debemos manejar en esta vida? Porque vivimos en una sociedad en la cual estamos enfrentados a vivir toda clase de cambios, toda clase de realidades impuestas por los hombres, y la Iglesia tiene una posición con cada una de ellas y nos enseña qué actitud tomar, nos enseña cómo caminar con la fe dentro del mundo, y por eso es tan importante educarnos en esa forma. Eso es más importante que leernos toda esa información de los fines de los tiempos. ¿Eso de qué nos sirve? Si usted se muere, ¿acaso el Señor le va a decir, te felicito por todo lo que sabías del final de los tiempos? No. Él le va a decir, a ver, ¿qué fue lo que hizo con ese corazón que yo le di? ¿Qué fue lo que hizo con eso? Porque dése en cuenta, en mi experiencia con el Señor, ¿qué es lo primero que me muestra Él? Me muestra cuando me comencé a alejar de Él. Es lo primero que me muestra. Así me llevó el Señor. Y luego me muestra cómo yo caí en las manos de Satanás y cómo Él me esclavizó por 33 años. Y esa es la conversación de Dios conmigo. Él no me preguntó qué hice con nada más. Él me preguntó fue lo que hice con mi vida, con lo que Él me confió que es mi vida, con lo que Él me confió que fue la Iglesia. En esas cosas me llamó. Y fue extremadamente firme en llamarme en la Iglesia que me dio. Y por eso me explicó desde el principio, la Iglesia Católica es mi iglesia, la única iglesia. Es para que me sonara bien adentro de saber lo que había hecho. 33 años que rechacé la comunión y que no hice lo que tenía que hacer como católico, que había nacido para esta misión eucarística. Y ese dolor que yo tuve al ver 33 años que no comulgué, que el Señor hubiera podido hacer maravillas con esa comunión, quién sabe cuántas almas se hubiera salvado, quién sabe cuántos peligros hubiera evitado en la vida de muchas personas si yo hubiera comulgado. Y esto duele mucho. Por eso, lo más importante, y siempre comparto eso cada que tengo la oportunidad, nosotros debemos estar extremadamente conscientes de prepararnos para el fin de esta vida temporal, porque la vida continúa. Nosotros lo sabemos, pero la mayoría de la gente lo sabe de cuaderno, o sea, lo sabe porque lo leyó, y no le tiene una profundidad a eso que sea tan radical que tenga su vida amparada en eso y caminando con esa realidad. La mayoría de la gente no está pensando en que se va a ir, está pensando en que se va a quedar. Es más, no quiere irse. Sí. Y esto es muy peligroso, porque les cuento una cosa, de acuerdo a lo que yo he visto y lo que he aprendido del Señor, lo último que uno debe hacer es enamorarse de esta vida temporal. Eso es un error bien grande. Uno debe ser muy humilde y entregarse a Dios diciendo, tú eres el único dueño de la vida. Tú me creaste y tú me llamarás cuando tú quieres. Por eso no permitas nunca de que yo me aferre a esta vida que no es mía, que es solo tuya. Y esto lo debe tener uno claro para estar libre y no atado. Hay muchísimas almas en el purgatorio aprendiendo a dejar la vida terrenal, porque es que se enloquecieron con la vida terrenal, y este es uno de los trabajos más astutos de Satanás, en anclarnos en el mundo terrenal.
Y les cuento, el mundo terrenal es precioso, es una maravilla, es el primer paso que damos hacia la eternidad. Dios nos dio la vida acá, esto es precioso, pero nosotros tenemos que ser los administradores de la vida temporal. No debemos ser esclavos de la vida temporal, sino administradores, buenos administradores, con la conciencia de que en cualquier momento esa administración termina y nosotros continuamos la peregrinación hacia la eternidad por entre la vida espiritual en plenitud, y debemos estar trabajando ahora en el crecimiento espiritual. Hay que tener en cuenta esto. Llega un momento, que puede ser hoy mismo, es más, puede ser en este mismo instante, de que usted caiga y se le termine esta vida y el alma sale del cuerpo. Lo primero que se encuentra el alma, que es la gran sorpresa, es que está en el mundo caído. O sea, ¿dónde se encuentra? En las tinieblas. Ahí sale, estamos en las tinieblas. Esto no se nos puede olvidar. Y el Señor fue muy claro con eso. Bajó a vernos y ascendió cuando se fue y nos dijo: los espero acá arriba. O sea, nos dijo: están abajo, ¿no? es que es tan claro, estamos en un hueco, nosotros nos caímos y tenemos que acordarnos de eso, pero el diablo nos quiere decir que estamos en el paraíso y nos quiere vender esto como la gloria. Entonces, y no es que la creación sea mala y el mundo material sea malo, no lo son, sino que es un paso, y es un paso de regreso a la gracia que perdimos, y esto lo tenemos que tener claro, nos lo ha revelado el Señor, está escrito, esto no lo inventamos, esto es nuestra catequesis, de esto vivimos, de esta verdad, y por eso es importante que tengamos claro que va a llegar el momento en que vamos a salir de este cuerpo, cuando ya los astros no van a brillar. En el momento que el alma sale del cuerpo, no hay más sol, no hay más luna, no hay más firmamento, no hay luz, de esa luz artificial prácticamente material, se acaba. La única luz que queda es el amor de Dios que logramos edificar en nuestra vida. O sea, cuánto de Dios hay en su corazón, esa es cuánta luz tiene. De lo contrario queda en las puras tinieblas. Y si se salva, queda en un purgatorio muy complicado, porque comienza de cero. Y eso es muy doloroso según lo que yo he podido ver. Pero si tiene luz, en el momento en que usted sale del cuerpo, hasta el más santo pasa por el impacto del nacimiento a la plenitud de los tiempos, de la plenitud del espíritu. Es un impacto inmenso. ¿Se pueden imaginar salir y tener la visión de todos los espíritus, de los espíritus del mal sobre todo, que es lo primero que encontramos al salir del cuerpo, y empiezan a tentarnos, como no podemos ver en las tinieblas y no sabemos qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, a pesar de que hubiéramos podido tener una larga agonía, de todas maneras nunca nos esperábamos lo que nos vamos a encontrar en el mundo espiritual, no nos lo esperábamos. Y el demonio viene a tentarnos y a decirnos y a acusarnos, y si uno tiene la fuerza espiritual que acumuló en esta vida por el crecimiento que tuvo en Dios durante esta vida, en ese momento de la muerte toda esa fuerza aparece y empieza a irradiar, y los demonios empiezan a huir y uno comienza a irse hacia la luz. Hay almas que suben mucho y se entran totalmente a plenitud de la luz, otras que suben un poco o más, y esos son niveles de purgatorio, pero se van hacia la luz, y eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso no hay que perder tiempo con nada más. Lo que tenemos que hacer es crecer espiritualmente todos los días, y solo se crece con el amor de Dios, nada más. Y la Iglesia nos ha dado toda la fuerza para eso, los sacramentos, mantenernos confesados con frecuencia, saber que esa Eucaristía es nuestra fortaleza, que nos alimenta y nos da la fuerza para defendernos de las tentaciones, porque nosotros somos los primeros enemigos de nuestra condenación, o sea, de nuestra salvación, perdón. Nosotros somos los que saboteamos nuestra propia salvación, porque el diablo no tiene poder sobre nosotros, ninguno, solo el poder que nosotros le damos. Eso es el dolor más grande que yo tuve, ver que fui un esclavo de Satanás por 33 años
Y no porque Él me forzó, solo porque Él me sedujo. Pero, ¿qué quiere decir seducción? Seducción es uno dejarse tomar, dejarse seducir. Y la palabra dejarse no se le puede olvidar a uno. No lo forzaron, lo sedujeron. Entonces, sedujeron. Entonces, yo digo, si nosotros queremos hacer algo importante en nuestra vida, lo que debemos hacer es dedicarnos al crecimiento espiritual. Nunca se van a arrepentir de caminar en santidad. Nunca. Porque ese es, mire, el día que usted decida verdaderamente vivir en santidad, todo el cielo va a gritar y van a decir, finalmente entendió, ¿no? Es que eso es, todo el cielo entero está esperando a que usted decida ser santo, a que usted decida vivir una vida correcta en Dios y en obediencia. Todo el cielo, el ángel guardián se la pasa todo el día rezando ahí, a ver cuándo entiende, ¿no? Y esto es el camino de todos los días de nosotros. Y sabemos que nosotros solos no podemos alcanzar la santidad. El Señor Jesús nos completa. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que San Pablo nos enseña algo precioso sobre eso. Él dice, 3 veces le pedí al Señor que me quitara ese aguijón de la carne, que dice que era como un demonio que Satanás había enviado a los mismos infiernos a atormentarlo. No explico más, pero era algo de la carne. Y el Señor le contestó, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Esto es una enseñanza preciosa. ¿Por qué? Porque San Pablo, el Señor no quería que él fuera el apóstol perfecto y no tuviese esa humildad de sus defectos. O sea, eso es algo importante de entender. Pues nosotros a pesar de la batalla tan grande en que entremos contra el pecado y contra la miseria que llevamos nosotros, nuestras malas tendencias, a pesar de eso, hay algunas cosas que no podremos superar durante esta vida. Pero si eso es todo lo que queremos hacer, superarlas, y hacemos la batalla entera para superarlas, al final de esta vida, cuando nos encontremos con el Señor, como Él sabía que todo lo que queríamos hacer era superar ese pecado, Él nos completa, Él nos da lo que nos faltaba. Un ejemplo, un padre de familia que es bueno y que es justo, ve a un hijo trasnocharse estudiando para pasar un grado, y de pronto lo ve llegar de la universidad y no pasó el grado. Y el padre le dice, hijo, tú no te preocupes, porque para mí tú pasaste el grado, porque lo diste todo lo diste. Entonces ese padre con su amor completa al hijo y no lo deja sucumbir en su fracaso. Y ese es Dios con nosotros. Dios nos completa lo que nos falta. Por eso no podemos sentirnos mal, porque vemos que luchamos contra un defecto, contra un pecado, contra una mala tendencia, y parece que no lográramos superarla, a pesar de estarla confesando, a pesar de estar luchando. Y sin embargo, pero yo estoy hablando cuando uno lo hace con sinceridad, porque el tibio se confiesa sabiendo que va a hacer lo mismo inmediatamente, y no tiene un arrepentimiento sincero, y se confiesa simplemente como si tomara una ducha, ¿no? Porque simplemente le da un consuelo a su conciencia, pero es un tibio, o sea, sale a cometer el mismo pecado sin ningún problema, voluntariamente. Pero el soldado de Dios que está luchando con sinceridad para vivir en santidad, cuando cae en medio de una batalla contra la tentación. Y a veces nos tumba el diablo, pero en medio de una batalla. Entonces, cuando uno se va a confesar porque lo tumbaron en medio de una batalla, es muy diferente que cuando uno se va a confesar porque voluntariamente se entregó a un pecado y voluntariamente va a continuar entregándose al pecado. Esa es una tibieza que Dios detesta. Él vomita el tibio de su boca, porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es importante entrar en una radicalidad. Mucha gente me dice a mí que, ay, pero usted es una persona muy radical, muy dura, debe tener un poco más de caridad y compasión, no sea tan duro con la gente y con usted mismo. Digo yo, ¿qué tal que yo no dijera lo que digo? Ay de mí,
porque esto lo que estoy diciendo yo es lo que el Señor me dio y lo que me mandó a decir, y ay de mí si no lo digo. Yo lo último que yo voy a hacer en mi vida es buscar el respeto humano, que Dios no lo permita, que yo venga a complacerlos a ustedes. Si algo vengo acá es a complacer al Señor, a darle gloria a Él, a vivir el temor de Dios y a pedirles a ustedes que estén muy enterados de lo importante que es el temor de Dios y no el respeto humano. El respeto humano los puede llevar a los mismos infiernos, con seguridad, con seguridad. Por eso jamás tengan ustedes ningún miedo de vivir su vida con la absoluta radicalidad de seguir la verdad. Aunque les tiren piedra, aunque los aíslen, aunque... Miren, no importa lo que le hagan a uno en esta vida es muy corta y se va a acabar. Pero si uno vive la verdad de Jesucristo, el triunfo es tan grande que si ustedes supieran lo que nos espera en Jesucristo al final de esta vida, lo que yo vi, lo que el Señor me mostró, pasarían esta vida de rodillas. Se los aseguro, de rodillas la pasarían. Porque no hay sufrimiento en esta vida, no hay nada en esta vida que pueda decir uno que es demasiado grande para lo que nos espera en Jesucristo si somos fieles, si somos obedientes. Y hay personas que dicen que es muy difícil ser fiel, pero yo les digo, mire, un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa, ninguno, ni lo piensa, es fiel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y la relación que tenemos con Dios? No tendría por qué haber ningún esfuerzo para serle fiel a Dios. No tendría. Por eso Jesús dice, mi yugo es liviano, mis mandamientos son fáciles. ¿Por qué? Porque Él está hablando de la fidelidad. Ser fieles a Dios no puede ser difícil. Por eso la gente dice, ay, ¿quién va a ser santo? ¿Quién puede obedecerle al Señor? ¿Cómo es de difícil? No, no es difícil. Es ser fiel, eso es lo que es. Lo que pasa es que somos infieles y queremos seguir siendo infieles. Pero la realidad de la fidelidad a Dios es tan hermosa. Yo viví el mundo más desordenado y más pecaminoso que pueda vivir un ser humano. Lo viví yo. Y por muchos años. Cuando el Señor me rescató, y especialmente cuando me envió, comencé a vivir una vida que yo nunca había vivido, y una paz y un gozo que nunca había tenido, y a pesar de todas las persecuciones que vivo en este apostolado y de todas las pruebas que me ha tocado pasar, sin embargo, yo no cambiaría lo que yo hago y lo que yo vivo por nada en el mundo. No tengo nada material ni me interesa, no tengo ninguna meta terrenal de ninguna clase, otra que llegar a donde el Señor me mande, y no tengo más, y tengo la paz más grande que nunca en la vida el dinero me dio, ni la fama, ni las oportunidades del mundo, nunca. Ahora tengo esa paz y ese gozo, y y no les voy a decir que a uno lo atormentan, las persecuciones son muy cómodas, ¿no? Hablaba yo con unos amigos hoy que hay un momento en la pasión de Jesús en que está Él ante uno de esos doctores de la iglesia, donde lo llevan en el primer juicio y lo golpea un soldado en la cara, y el Señor protesta, dice, ¿por qué me golpeaste? Y dice, cuando leemos ese pasaje y después leemos el pasaje de que si te dan una palmada en esta mejilla, voltea la otra, entonces uno dice, ¿por qué el Señor protestó por esa bofetada? Pero resulta que lo que hay ahí tan profundo como todo lo que es el Señor, que es el Divino Maestro, es que nosotros como seres humanos también nos molestamos. Esta misión no es mía, o sea, yo no tendría por qué ofenderme si me persiguen, porque esta misión es del Señor. Entonces, ¿yo por qué me voy a ofender si me persiguen, si están persiguiendo al Señor? Yo lo que tendría que hacer es pedirle al Señor por esas personas que me persiguen, porque lo están persiguiendo a Él. Sin embargo, yo, en un momento dado, cuando hay persecuciones, me las tomo personales. Y entonces me molesto, me toca ir a confesarme, me lleno de rabia y me toca arrodillarme y hacer quién sabe cuántos rosarios para poder diluir, sacar todo eso de mi corazón, de las personas que me persiguieron, personas que evitaron que llegara a algún lugar, quién sabe, el demonio no deja de trabajar. Entonces, pero
hay que tener en cuenta que todas esas cosas que vivimos con la fe son lo que nos construye a nosotros para tener el celo de la iglesia, el celo por Dios, por las cosas de Dios. Por eso el mayor honor que podamos tener en la vida es que nos desprecien por ser unos católicos radicales. Yo no estoy hablando de católicos fanáticos ni escrupulosos, porque eso es detestable, de eso también hay mucho, pero no, yo estoy hablando del católico obediente, humilde, de espíritu de servicio, con obras de amor. Y ese católico que es un instrumento poderoso eucarístico es la luz de este mundo de tinieblas. Y estoy hablando de ese católico. Cuando a usted lo persiguen por ser así, ese es el honor más grande que pueda tener en su vida. Y les aseguro que no hay nada más grande que serle fiel a Dios. Nada más. Porque esa es la paz más grande y es el exorcismo más grande de su vida, porque los demonios odian la humildad. La detestan, no la soportan. Un pecador así arrepentido es una pesadilla para los infiernos. Una pesadilla total. Pues yo le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos todo esto que hemos aquí recibido en la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Juan, capítulo 1, desde el versículo 5. Caminar en la luz. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él, para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, y le pido al Espíritu Santo que se derrame en una forma extraordinaria sobre cada uno de ustedes aquí presente, para que les dé esa fuerza que necesitamos todos para serle fieles al Señor y para entender de que esta vida es muy corta y ya se acaba y la vida continúa, y debemos estar muy preparados para entrar al mundo espiritual. Y yo se los digo porque yo lo he visto con mis propios ojos. Yo soy un testigo ocular de lo que sigue después de esta vida, porque yo he visto el mundo espiritual, y por eso me gasto mi vida todos los días tocando esta trompeta por todas partes donde paso, diciendo despiértese, porque no se puede perder el tiempo, porque no tenemos que estar preparados hoy mismo. Nunca se arrepentirán de eso. Confiesen sus pecados, arrepiéntense de verdad, cambien su corazón, cambien su vida y encontrarán la paz del Señor. Este mundo se acaba pronto y todos estos afanes en que andamos de este mundo no valen la pena, no valen la pena. Por eso hay que aprender a desprendernos, y yo le pido al Espíritu Santo que les dé esa gracia a todos ustedes. Amén. Amén.